oftalmológicas, ¿no? Entonces, una emergencia oftalmológica es, por ejemplo, el trauma ocular, ya sea a globo cerrado y más grave todavía si es a globo abierto. Entonces vamos a tocar hoy día ese tema para que tengan conocimiento, de repente si por ahí se les presenta en alguna oportunidad de algún paciente con alguna, pues, de estas patologías, que sufra alguna agresión, algún golpe, algún accidente de trabajo, pues lo puedan tratar, puedan conocer más o menos qué tipo de lesión qué tipo de lesión, perdón, se podrían estar encontrando, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la clase. Ya. Me dicen si se logra ver la imagen. Sí, doctora. Listo. Ya. Entonces vamos a hablar del trauma ocular, sobre todo el trauma ocular a globo abierto, que es un poco más grave, ¿no? Entonces, en el 2006 se hizo un recuento con las bases estadísticas sobre cuáles eran las causas más frecuentes de atención en el servicio de emergencia de oftalmología, ¿no? Del Instituto Nacional de Oftalmología. Entonces, esto fue en el 2006. Entonces, la patología más frecuente que se atendió en la emergencia del lino fue el cuerpo extraño corneal en un 35.98%, ¿no? Muchos pacientes que realizan trabajos como de soldaduría, esmerilan metal, y por ahí pues hay alguna chispa que se escapa. Muchos de ellos, algunos no usan protección, otros sí, pero al realizar esos trabajos, pues algunas chispas, algunas partículas de metal escapan y se adhieren o lesionan la córnea, ¿no? Entonces, vienen pacientes pues con dolor ocular, con ojo rojo, y examinamos en la lámpara de hendidura y podemos evidenciar que hay un cuerpo extraño incrustado en la córnea, ¿no? Entonces, esa es una de esas patologías, la más frecuente en el lino que se atendió en el 2006. Ahora, la segunda patología más frecuente de atención fue el trauma ocular a globo cerrado en un 11.32%, ¿no? Pacientes que quizás también por agresiones o accidentes en el trabajo o de forma casual, por ahí sufrieron una contusión a nivel del globo ocular y de la región periocular, pero sin que haya una ruptura del ojo, ¿no? Entonces, constituye también una emergencia oftalmológica y hay que examinar, ¿no? Va a depender también de acuerdo a la intensidad de la contusión, ¿no? Contusiones más intensas, pues van a tender a producir mayores daños a nivel del ojo, mayor inflamación, riesgo de hemorragia intraocular, ya sea en cámara anterior o en cámara posterior, pueden haber riesgos de desprendimiento, rupturas o desgarros a nivel de la retina periférica, desprendimientos de retina, desprendimientos coroideos o en formas más graves puede haber una eh, lesión del nervio óptico, ¿no? Entonces, es muy importante atender a estos pacientes, tomarles la presión intraocular, hacerles un fondo de ojo para descartar si es que en el segmento posterior, pues, se presenta alguna lesión, identificarle y, bueno, darle el tratamiento adecuado, ¿no? Ahora, la tercera causa más frecuente fue el trauma ocular a globo abierto. O sea, un mecanismo similar al de globo cerrado, pero ¿qué pasa? En este caso, si hay una ruptura del globo ocular en cualquier su extensión, ya sea a nivel de la córnea, a nivel de la esclera, que puede incluso en algunos casos ir hacia la parte posterior del globo ocular, ¿no? Esto sí es una verdadera emergencia oftalmológica, es algo muy grave. Ojo, pues, que esté abierto o que hay una solución de continuidad a espesor total de la pared escleral o a nivel de la córnea con prolapso de material intraocular, pues hay que operar, hay que suturar, porque hay un riesgo muy alto de que ese ojo se puede infectar y hacer una endoftalmitis, que traería pues consecuencias muy catastróficas para el ojo, ¿no? Porque es una inflamación infecciosa muy severa, pues que va a dañar la retina de forma irreparable y permanente, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Este trauma ocular a globo abierto, conocido como TOGA, representa el 9.58%. TOGA por su abreviatura, ¿no? Y este es TOC por su abreviatura también de todas las palabras que lo conforman.
Ahora, un 3,2% la úlcera corneal, ayer tocamos un poco sobre ese tema, pueden ser las úlceras asociadas a bacterias o muchas veces pacientes de provincia que se dedican a lo que es la agricultura, tienen un antecedente de trauma con algún vegetal y llegan pues con queratitis o úlceras micóticas, ¿no? También lo vemos ahí en la emergencia. Ahora, también las heridas penetrantes con cuerpo extraño intraocular, 3,03%. Muchas de estas asociadas a qué? A un trauma ocular de globo abierto, ¿no? ¿Qué pasa? Que en algunos pacientes, pues, sufren contusiones, sufren lesiones a nivel del globo ocular, pero ¿qué pasa? Que puede que un pedazo del material que ocasiona la ruptura, la lesión, la abertura del ojo, pueda quedar dentro de ¿no? Ya sea pues un esmeril pequeño que muchas veces pues viene con una velocidad muy potente, con una fuerza muy potente y no se queda incrustado en la córnea, ¿no? Muchas veces puede sobrepasar todo el espesor de la córnea y por ahí lo vemos en la cámara anterior o incluso ha sobrepasado el iris y en algunos casos llega hasta la cavidad vítrea, ¿no? Entonces es muy importante por ello un examen detallado para que no se nos escapen ese tipo de cosas, ¿no? Asimismo también o algunos pacientes que, por ejemplo, el año pasado vi un caso de una señora que venía de Madre de Dios, no llegó al Lino, pero llegó a la clínica donde yo trabajo. Estaba cortando, no, estaba yendo al mercado a hacer sus compras para cocinar y se paró un puesto para comprar pescado, ¿no? Entonces, el vendedor estaba picando el pescado y por ahí saltó, al parecer, un pedazo de hueso y le lesionó el ojo, ¿no? Allá, bueno, en Madre de Dios, felizmente hay oftalmólogo, logró suturar, resolver la emergencia de momento, que es cerrar para evitar una infección, pero ¿qué? Quedó retenido el cuerpo extraño dentro del ojo, sobre todo en la cavidad vítrea. Entonces automáticamente tuvo que hacer la referencia a Lima, ¿para qué? Para retirar ese cuerpo extraño intraocular, porque es una fuente también eh, muy potencial de infección, de hacer una endoftalmitis. Ahora, ¿por qué no se lo retiraron allá? Porque está en la cavidad vítrea, entonces ahí necesitamos un retinólogo sí o sí con otro tipo de microscopio, con lupas especiales, con insumos especiales y sobre todo la mano, el personal de recurso humano, que es el retinólogo que va a hacer el trabajo, ¿no? Porque ese tipo de cirugía es muy delicada, ¿no? Entonces, es una verdadera emergencia oftalmológica y hay que retirar este cuerpo extraño porque si son metales pueden producir reacciones inflamatorias muy severas en el ojo, también pueden producir pues infecciones y todo lo demás. Las conjuntivitis, bueno, que no representan ya traumas, pero representan 2,58% porque casi la mayoría de pacientes al tener una conjuntivitis como es aguda, presentan pues inflamación de ambos ojos, algunos acompañados con queratitis, inflamación difusa de la conjuntiva que produce mucha molestia y bueno, el paciente acude a emergencia. Pero una conjuntivitis, recuerden, no es una emergencia, salvo que sea una conjuntivitis subaguda de esas producidas por gonococo o en recién nacidos, que sí, bueno, ya saben que podrían llegar a producir perforaciones a nivel de la córnea o de la esclera, ¿no? Entonces, en esos casos sí habría que atender de forma oportuna por el servicio de emergencia. Las quemaduras químicas en un 1,66%, de acuerdo a la gente que vaya a producir la quemadura, las lesiones van a adoptar diferentes características y también de acuerdo a la cantidad y el tiempo de exposición a estas sustancias. Recuerden que las sustancias de tipo alcalina van a ser las que más van a lesionar el ojo versus las de tipo ácido, ¿no? A la cabeza la lejía, ¿no? En el lado de las sustancias alcalinas, la soda cáustica, el yeso, el cemento. En la parte química, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido de batería para carro y todos ellos, ¿no? Y en algunos casos también hay quemaduras químicas en pacientes que, digamos, se dedican a lo que es jardinería, ¿no? Que comienzan a cortar la corteza del San Pedro, que lo conocemos acá en Perú como San Pedro, que es como un cactus. Entonces comienzan a cortar la corteza al hacer sus trabajos de jardinería o cualquier persona, digamos, que tenga esa planta en su casa y comienza pues a arreglar su jardín, corta y esa bota una savia, ¿no? Una leche. Entonces, esa savia muchas veces salpica a la parte externa del ojo y produce estas queratitis químicas también, ¿no? Y los pacientes llegan pues con ambos ojos rojos, bien inflamados, entonces ahí
automáticamente, pues, cuando tengan una queratitis química, ya cualquiera sea la sustancia, recuerden, hay que lavar el ojo con abundante agua, ¿no? ¿Para qué? Para retirar la sustancia que está lesionando el ojo, porque recuerden, mientras más tiempo esa sustancia esté en contacto con la superficie ocular, mayor daño va a producir. Y en algunos casos, esta puede llegar a perforar el ojo y puede ingresar hacia la cámara anterior, y ahí, obviamente, la reacción inflamatoria va a ser mayor, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer estos respectivos lavados cuando hay una quemadura. Glaucomas agudos en un 0.70%, ya sean glaucomas agudos de ángulo abierto y ángulo cerrado, ¿no? Y la celulitis, normalmente en el INO se tiende a atender celulitis preceptales. Recuerden que las celulitis orbitarias también son una emergencia oftalmológica, pero el tratamiento es sistémico. Entonces, INO es un instituto netamente oftalmológico, no cuenta con un servicio de hospitalización. En cambio, un paciente que presente una celulitis orbitaria necesita un tratamiento eh, sistémico, con antibióticos, en un hospital de mayor complejidad, ¿no? Que pueda tener múltiples especialidades con las cuales podamos interconsultar y tener disponibilidad de quirófano al instante, ¿no? Y no dispone de quirófanos solo durante el día, ¿no? Pero durante la noche, si viene alguna emergencia quirúrgica, pues no se está haciendo cirugías, ¿no? Por el momento. Más adelante quizás ya se pueda implementar eso, ¿no? De las cirugías nocturnas, ¿no? Que ayudarían bastante. Ahora, en cuanto al trauma ocular, bueno, se van a clasificar en dos categorías. Uno va a ser el de globo abierto, TOGA, y el de globo cerrado, TOC, ¿no? Ahora, esta va a ser la principal causa de pérdida de agudeza visual en individuos jóvenes, normalmente individuos pues que están activamente trabajando, ¿no? Relativamente jóvenes, ¿no? Afecta mayormente al sexo masculino, obviamente las personas de sexo masculino pues tienden a hacer trabajos que demandan mayor esfuerzo comparado con una mujer, ¿no? O sea, si vamos a, por ejemplo, encontrar trabajos de obras de construcción, trabajos en puertos, trabajos de soldaduría, trabajos en minerías con explosivos, trabajos en laboratorios donde se utilicen pues sustancias químicas, la mayoría de personas que van a trabajar ahí son pacientes varones, ¿no? Y mayormente se van a encontrar entre los 20 y 40 años, ¿no? Ahora, la epidemiología, bueno, la edad promedio en la cual se va a presentar estas patologías es de 30.6 años, ¿no? En niños menores de 10 años van a representar el 4% del total, o sea, también pueden presentar niños y mayormente en ellos está asociado pues a algunos accidentes que puedan pasar en casa, ¿no? De repente mordedura de perro, agarrando pues cualquier utensilio que pueda potencialmente causar daño, ¿no? Ahora, el 50% de lesiones van a ocurrir durante el trabajo, la mayoría de estas, ¿no? El 25% durante juegos infantiles, ¿no? Manipulando de repente juguetes, algunas sustancias contusas, filudas. El 5% de actividad deportiva, como por ejemplo fútbol, ¿no? El típico paciente que llega porque le llegó un pelotazo en la cabeza, en el ojo, ¿no? Directamente en el ojo. Y esto también desencadena un problema relevante de salud pública. ¿Por qué? Porque va a demandar costos personales a nivel del paciente, psicológicos, y va a tener un impacto socioeconómico en la sociedad. ¿Por qué? Porque miren, afecta a individuos jóvenes que activamente se encuentran laborando, ¿no? Y imagínense si, por ejemplo, son lesiones muy graves, como un traumatismo ocular de globo abierto, ¿no? Entonces, va a causar costos en este individuo. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer un costo, ¿para qué? Para el tema de la cirugía, ¿no? O sea, va a invertir en su cirugía si es que este paciente no cuenta con algún seguro que lo avale, ¿no? Físicos, ¿no? Por la lesión que tiene, y psicológicos, porque imagínense un paciente joven que sufra de un trauma ocular y por ahí pues quede con una agudeza visual disminuida o pierda la visión totalmente, pues va a desencadenar una depresión en este paciente, ¿no? Y obviamente este paciente también no va a poder desarrollarse o no va a poder trabajar de forma adecuada, digamos, perdiendo la visión de un ojo, ¿no? Entonces, por ello es muy importante y sí, es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, hay que educar a los pacientes, tanto que deben, al menos mientras están trabajando, usar protección ocular para evitar, pues, estos desenlaces fatales que puedan haber, ¿no?
hay una normativa que todas las empresas pues tienen que proporcionar de equipo de protección a su personal para evitar esto, ¿no? Pero a pesar de que muchos de ellos se encuentran con equipo de producción, quizás, digo, pero de protección no lo saben utilizar, o algunos, bueno, porque sienten incomodidad pues al hacer el esfuerzo físico, de repente hay un empañamiento de esos lentes protectores, o no se sienten cómodos, pues no los quieren usar, y lamentablemente uno no sabe en qué momento pueden pasar estos accidentes, y pasan, y bueno, si son muy graves, muy severas las lesiones, pues van a dejar como secuela una deficiencia visual en estos pacientes, ¿no? De acuerdo a la localización de la lesión. Ahora, la prevención, ¿no? ¿Cómo prevenimos esos traumas oculares? Bueno, el uso de cinturones de seguridad va a disminuir la incidencia de trauma ocular en entre un 45 y 65% en un estudio de Estados Unidos, ¿no? Y se tiene que hacer uso de dispositivos de protección convenientes, o sea, el uso de lentes en el caso de protección ocular, ¿no? Para evitar el ingreso de cuerpos extraños, para evitar el ingreso de sustancias químicas, o por ejemplo de algunos metales que puedan incidir sobre el ojo, ¿no? Entonces, en Inglaterra la incidencia de trauma ocular es de un 17.1 a 6%, es poco, ¿no? En Australia, de una manera similar, ¿no? De un 17.7 a un 9.6%. Ahora, ya, llega a la emergencia un paciente y como digo, en todo paciente que vayan a examinar, ya sea en emergencia, en consulta, en hospitalización, hay que hacer un buen examen, una buena historia clínica, ¿no? Con una buena anamnesis y un examen oftalmológico adecuado, ¿no? Hay que hacer una historia sistemática, completa, hay que preguntar el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, digamos, el mecanismo, con qué material se ha lesionado, todo eso tenemos que preguntar, ¿no? Las circunstancias y el mecanismo del trauma, la naturaleza del trauma, ¿no? O sea, si es que ha recibido pues un golpe, si es que ha sido agredido con un pico de botella, alguna herramienta, alguna sustancia, circunstancias, ¿no? Digamos, si es golpeado con metal, o hay que ver, digamos, ¿no? Si es que, digamos, el material ha sido metal, si ha sido madera, si es que le ha caído ácido, o si es que ha estado asociado a explosivos, porque eso, digamos, va a determinar o va a hacer que nosotros, digamos, queramos descartar alguna incidencia de algún cuerpo extraño intraocular, ¿no? Si es obviamente metal, nosotros solicitamos una radiografía y el cuerpo extraño metálico se va a evidenciar en la radiografía. Pero si es por ejemplo, una madera, o un material de madera o plástico, no se va a evidenciar en una radiografía, ¿no? Quizás por ahí tengamos que hacer otro tipo de estudio, como de repente una resonancia, ¿no? De magnética de órbita, o una ecografía, pues para poder descartar la presencia de un cuerpo extraño intraocular, ¿no? Entonces, toda historia de martilleo, ¿no? Con un clavo que, pues, digamos, se haya roto y haya, digamos, salió disparado e impactado en el ojo, también se tiene que descartar la presencia de cuerpo extraño intraocular, siempre. Ahora, tenemos que hacer un examen de la superficie ocular, que es lo primero que vamos a apreciar cuando tenemos al paciente frente, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar la conjuntiva, hay que evaluar debajo de la conjuntiva también la esclera, ¿no? Si es que vemos alguna lesión, alguna solución de continuidad o hay exposición de la uvea, ¿no? Por debajo de la conjuntiva o a nivel de la esclera, tenemos que evaluar la córnea, tenemos que evaluar la cámara anterior, tenemos que evaluar el iris, la pupila, el cristalino, y si se puede, digamos, si hay transparencia de medios, evaluar lo que es, hacer el fondo de ojo para evaluar el vitrio y evaluar también la retina y el nervio óptico. Por ejemplo, en este caso, ¿qué apreciamos? Fíjense, ¿ven? Un paciente que tiene lo primero que resalta a la vista es una herida corneal, aparentemente espesor total. Fíjense, la pupila discórica. Fíjense, acá ha habido una ruptura del esfínter de la pupila. Fíjense, hay una lesión. Se está formando sinequias posteriores porque esta pupila se está adhiriendo a la cápsula anterior de este cristalino. Y asimismo, fíjense cómo está este cristalino, está opaco, ¿no? Entonces, aparentemente, al momento que hubo esta lesión, ya perforó la córnea, lesionó el iris, la pupila, pero aparentemente también está lesionado el cristalino y se ha formado, ¿qué cosa? Una catarata traumática, ¿no? Aparentemente quizás aquí haya presencia de material cristaliniano en la cámara anterior y esto pueda conllevar a una uveitis facoanafiláctica, ¿no? Entonces, esto hay que operarlo, ¿no? Hay que cerrar esta herida y hay que retirar este cristalino, ¿no? Eh,
a retirar el cristalino también, si es que es posible, hacer una biometría y colocar un lente intraocular justo cuando retiramos el cristalino, porque si dejamos a este paciente en afaquia, o sea, sin cristalino, pues la visión no va a poderse recuperar siempre y cuando, por ejemplo, en el segmento posterior no haya compromiso de la mácula, de la retina y del nervio óptico, ¿no? O se puede retirar, digamos, el cristalino y hacer, digamos, aplazar una segunda cirugía para un implante de lente secundario, ¿no? Un implante de lente secundario para colocar y tratar la faquia y el paciente pueda tener resultados visuales mejores, ¿no? En este caso, bueno, afortunadamente, la herida no abarca el eje visual, ¿no? Imagínense si hubiese sido a nivel del eje visual, hubiera provocado un leucoma y esto pues va a conllevar a una disminución de la visión del paciente de forma permanente, ¿no? Felizmente ha sido paracentral, ¿no? Paracentral al eje. Pero, ¿qué cosa? Al suturar esta herida se va a producir un astigmatismo, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a colocar puntos, voy a aplanar esta córnea y esto me va a traer cambios refractivos, porque recuerden, la córnea es el órgano de mayor poder refractivo del ojo, por un poder refractivo aproximadamente en total de 43 dioptrías. Entonces, cualquier alteración en la córnea, sobre todo al colocar sutura, va a producir un aplanamiento de este y por lo tanto un astigmatismo y cambios refractivos. Hay que tener en cuenta eso también. Entonces, hay que evaluar al paciente, ¿no? También como un todo, obviamente, como cuando llega a la emergencia un policontuso, ¿no? Ver que las vías aéreas estén libres, ver que el paciente esté respirando y que tenga pulso, ¿no? Que el sistema cardiovascular esté funcionando, ¿no? Y hay que ver también el estado general del paciente, ¿no? Obviamente puedes tener un paciente que pueda tener todo el ojo destruido, pero si tú ves que el paciente está pues con un Glasgow 13, un Glasgow 12, no te responde, lo ves en mal estado, pues el ojo ya pasa a ser algo secundario, ¿no? Hay que evaluar primero la integridad del paciente, la vida del paciente, ¿no? Si yo veo que ese paciente pues tuvo un trauma muy severo a nivel facial y ese paciente está con un trastorno de la conciencia, pues yo postergo el examen oftalmológico posterior a qué? A que el paciente esté neurológicamente estable, ¿no? Es lo que importa, ¿no? O sea, ya, lamentablemente ese ojo sufrió una lesión muy fuerte, posiblemente lo pierda, pero por tratar el ojo no voy a dejar que el paciente se me vaya, ¿no? Entonces, primero, como le digo, hay que evaluar al paciente como un todo y si es un paciente que tiene, pues, compromiso neuronal, primero derivémoslo a la especialidad que le corresponde para que lo estabilicen y una vez el paciente estable ya vemos la parte oftalmológica, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer. Asimismo, obviamente, al examinar, lo primero que tenemos que hacer es examinar la agudeza visual. Recuerden que la agudeza visual es los signos vitales de la oftalmología, ¿no? Nos evalúa, digamos, la función de todos los órganos, ¿no? Entonces, ver cuánto está la agudeza visual de ambos ojos, tanto del ojo que no se ha lesionado como del ojo que se ha lesionado, ¿no? Tomar la presión intraocular en caso se pueda, sobre todo en traumatismos que son a globo cerrado. Si es un traumatismo a globo abierto, no le voy a tomar la presión intraocular, salvo que, ojos, la lesión esté por fuera de la córnea, ¿no? Si está, digamos, es una herida escleral oculta, digamos, hay posibilidad de que yo le pueda tomar la presión, pero si yo toco el ojo y el ojo lo voy a sentir como bien blandito, hay una hipotonía, ya no va a ser necesario que le tome la presión ocular, ¿no? Entonces es un poco variable. Hay que evaluar también cómo están las pupilas, ¿no? En este caso, fíjense, hay una discoria. Obviamente acá hay un ingreso de este cuerpo extraño, miren, ¿no? Está dentro de la cámara anterior. Hay que evaluar la tinción corneal, ¿no? Colocamos fluoresceína para que, si es en caso tenemos una herida abierta, verificar el Seidel. El Seidel va a ser la salida, ¿qué cosa? De humor acuoso hacia el exterior, ¿no? Si yo coloco la fluoresceína y veo que por ahí hay fuga de humor acuoso, es un Seidel positivo, ¿no? Entonces, hay algunas heridas que pueden ser este espesor total, pero son autosellantes, o sea, no hay salida de humor acuoso. Entonces, en algunos casos, digamos, en esas heridas, si son pequeñas, podemos diferir, digamos, la sutura, ¿no? Y colocar quizás un lente de contacto, siempre y cuando no haya eh, eh, presencia de material cristaliniano en cámara anterior ni prolapso de la úvea, ¿no? Asimismo, sí, en lo posible tratar de evaluar el fondo de ojo también, ¿no? Ahora, hay que evitar producir lesiones iatrogénicas durante la evaluación, ¿no? O sea, no durante la evaluación digo, oye, mire, tengo acá este alambre, lo voy a sacar. No, no, lo retiro. No, porque puedes estar produciendo daño. Entonces hay que examinar, pero tratando de no lesionar
al paciente, ¿no? O tratando de que la lesión que tiene no sea grave. Eso es en todo, eso es en todo. Solicitar exámenes de ayuda diagnóstica si es que son esenciales, ¿no? O sea, si yo estoy sospechando que el paciente pueda tener un cuerpo extraño intraocular, le solicito pues una radiografía de órbita, por ahí puedo solicitar una ecografía ocular y todo ello, ¿no? Y siempre evaluar al paciente en compañía de un familiar, sobre todo un familiar directo, un familiar que se encargue del paciente. Hay que documentar toda la anamnesis, todo el examen físico en la historia clínica. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos pueden ser problemas legales, ¿no? Recuerden que muchos de ellos son agresiones, muchos de ellos son accidentes laborales, entonces todo tiene que estar bien registrado, ¿no? Por si por ahí hay algún problema legal y por ahí nos llamen o revisen la historia o hagan una auditoría, entonces tiene que ser bien hecho, ¿no? Y hay que anotar, como les dije, todo en la historia clínica, ¿no? Entonces, si es posible, si tenemos a la mano alguna lámpara con alguna cámara o si podemos, digamos, nosotros adaptar los smartphones al visor de la lámpara de hendidura y podemos tomar las fotos mejor. ¿Para qué? Para que el paciente, pues, vea el grado de la lesión con la cual ha llegado, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que muchos pacientes pueden decir, no, me operaron y me operaron mal, quedé mal, yo llegué bien y ahí, al momento que me operaron, hizo que me pierda la visión. Entonces, siempre es bueno, ¿no? Tener documentado todo con fotos, con información, todo lo que se pueda, ¿no? Y pueden ser que lleguen pacientes, pues, con heridas muy pequeñitas, ¿no? Heridas muy pequeñitas con prolapso de iris al exterior y obviamente ese día lo tienes que cerrar. Pero ¿qué pasa? Que al cerrar la herida, pues, les comenté anteriormente que se ponen puntos y esos puntos van a producir cambios refractivos. Entonces, ¿qué va a pasar el paciente? Obviamente, al colocarle el punto, puede tener un astigmatismo en esa zona de colocación de punto, quizás pues de acuerdo al ajuste que le hayamos hecho. Y ahora si ese paciente no tenía astigmatismo, puede que tenga un astigmatismo de 2 o 3 y obviamente ahí la visión se va a ver comprometida, ¿no? Y el paciente que va a decir, no, me han operado mal o me han hecho un mal procedimiento, ¿no? Por eso hay que explicar siempre al paciente que puede haber cambios refractivos, hay que explicar al paciente pues cualquier tipo de lesión que tenga, hacerla conocer. Y como digo, nada, como dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, si tenemos a la mano y podemos tomar la foto y enseñarle al paciente y que él mismo y sobre todo los familiares verifiquen la gravedad de la lesión, pues es lo ideal, ¿no? O sea, está bien, muchas veces quizás no ser muy crudos con el paciente, pero estamos frente a un problema médico, un caso que pueda conllevar a problemas médico-legales, ¿no? Entonces siempre hay que ser objetivos con el paciente, ¿no? Hay que ser objetivos, hay que decirle la gravedad de las lesiones que presentan y sobre todo el pronóstico visual que va a tener. Porque si a un paciente le vas a dar falsas expectativas y le vas a decir, no, ¿sabe qué, señor? Mire, tienes esta lesión, pero vas a recuperar la visión y vas a ver como antes. Pues no, o sea, hay que ser objetivos. ¿Por qué? Porque esa falsa o esas falsas expectativas que le estás dando al paciente, pues pueden jugar en tu contra. ¿Por qué? Porque el paciente te puede decir, no, usted me garantizó que posteriormente a la cirugía voy a ver mejor, que iba a estar bien, que no iba a perder el ojo, pero no. Entonces, siempre hay que ser muy objetivos con el paciente y sobre todo hablar sobre el pronóstico visual, uno, y sobre todo el pronóstico anatómico. Porque hay unas lesiones que son muy severas y a nivel del cual nosotros vamos a suturar el ojo, pero el ojo se va a ir a la tiza y se va a poner como una pasa. Entonces, el paciente puede pensar, no, me han hecho una mala intervención, pero no es así, sino que la lesión ha sido tan severa que lamentablemente el ojito ya no resistió, ¿no? Entonces, miren, en este caso vemos una herida, ¿no? Esclerocorneal, fíjense, ¿ve? Llega aquí al borde más o menos entre 7 horas y se extiende hacia la parte contraria, sobrepasa el limbo y llega a la esclera, una herida esclerocorneal con prolapso de iris. Fíjense, hay una discoria del iris y hay que obviamente notificar e informar al paciente, ¿no? Entonces, la historia y el examen oftalmológico son muy importantes. Entonces, el examen ocular, como dice, debe incluir el ojo dañado, obviamente, el ojo que vamos a tratar, pero también siempre, como les digo, el ojo contralateral, ¿no? Muchas veces llegan y dicen, no, pero ¿por qué voy a evaluar el otro ojo si no tiene nada? No, pero sí, hay que evaluar, hay que comparar siempre las lesiones y hay que ver si es que si es que el paciente tiene una lesión o algo en el ojo contralateral, ¿no? Siempre se tienen que examinar los dos ojos. Hay que tomar, como le dije anteriormente, la agudeza visual. Mientras un paciente llegue con agudeza visual mayormente comprometida, el pronóstico visual va a ser peor versus un paciente que llegue con menos compromiso de la agudeza visual, ¿no?
Entonces, la percepción de luz es muy importante en el diagnóstico y sobre todo para ver el pronóstico y va a tener valores médico-legales. ¿Por qué? Porque puede venir un paciente y te puede decir, no, yo vine viendo, pero quizás el paciente llegó con MM, llegó en PL, en 20/400, o sea, llegó viendo, pero mal, pues, ¿no? Entonces, por eso es muy importante registrar todos los datos que tengamos a la mano, siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, en este caso que vemos, heridas múltiples, por cuerpos extraños múltiples, fíjense, ¿ve? Alrededor del rostro, de la cara, y si es que ese paciente al momento de recibir los impactos de esos cuerpos extraños estuvo con el ojo abierto, quizás encontremos múltiples cuerpos extraños a nivel de la córnea y a nivel de la conjuntiva. Ahora, ¿qué exámenes complementarios nos van a ayudar al diagnóstico? Radiografía de órbita, si es que queremos descartar por ahí algún cuerpo extraño intraocular o alguna fractura orbitaria, ¿no? Ecografía ocular también para poder, también en algunos casos nos sirve para poder diagnosticar los cuerpos extraños intraoculares, diagnosticar también si es que hay desprendimientos de retina, desprendimientos de coroides, ¿no? Si es que hay hemorragias vítreas. Tomografía computarizada también, ¿no? Para poder, digamos, tener, digamos, con mayor detalle los estudios de los cuerpos extraños intraoculares, o queremos ver qué tanta extensión haya, si es que ha habido alguna fractura de la órbita, ¿no? Entonces podamos evidenciar y podamos estudiarla mejor con una tomografía. Resonancia magnética nuclear, si es que por ahí tenemos sospecha, ¿no? De un cuerpo extraño intraocular que no sea metálico, obviamente que no se va a ver, no va a salir en una tomografía, entonces sí se va a poder ver en una resonancia magnética. Y los potenciales visuales evocados, ¿para qué? Para evidenciar pronóstico, pero eso no lo vamos a hacer pues al instante. Llega el paciente y lo mando a hacer un potencial visual evocado, no. Posterior a la cirugía, si vemos que es un paciente que no ha podido recuperar visión de forma adecuada, para establecer el pronóstico y ver la funcionalidad del nervio óptico, solicitamos este examen, ¿no? Potencial visuales evocados, pero cuando ya la parte, como les digo, de la lesión, la parte de la emergencia, la parte aguda ya haya pasado, ¿no? Entonces, aquí hay una clasificación, ¿no? Del trauma ocular según el Birmingham Eye Trauma Terminology, el BET. Entonces tenemos heridas de globo ocular. Entonces tenemos si es a globo abierto o a globo cerrado, ¿no? A globo cerrado puede ser contusiones sin que produzcan ningún tipo de lesión, o pueden haber laceraciones o heridas a espesor parcial sin que haya perforación o sin que haya, digamos, entrada de material a nivel de la cámara anterior, ¿no? Esos son los de globo cerrado. Versus globo abierto, donde haya rotura o laceración, pero todas estas van a ser penetrantes, pueden haber ingresos de cuerpos extraños intraoculares o pueden ser de tipo perforante también, ¿no? Como por ejemplo los perdigones, ¿no? Que puedan ingresar. Entonces, a globo cerrado también puede ser espesor incompleto, como les dije, ¿no? Pueden haber heridas corneales, pero que no perforaron totalmente la córnea, sino que quedaron a nivel del estroma anterior, ¿no? Y bueno, ahí ya hay que dar un tratamiento pues más conservador, ¿no? Quizás antibióticos para evitar pues que esa córnea se pueda infectar, de repente por ahí amoldar o adaptar un lente de contacto terapéutico y todo ello, ¿no? Ahora, herida a globo abierto, bueno, pues sí va a ser espesor completo, ¿no? Ya sea a nivel de esclera o a nivel de la córnea. En la contusión no va a haber herida, solo golpe, ¿no? La laceración lamelar va a ser una herida de espesor parcial, ¿no? Normalmente va a estar, en casos de trauma, se van a limitar a lo que es la lamela anterior de la córnea, o sea, el estroma anterior, el epitelio, ¿no? La capa de Bowman. La ruptura va a ser una herida de espesor total, ¿no? Pero puede ser por un objeto contundente, ¿no? O sea, digamos, puede haber recibido una herida por puño o una piedra en el ojo y ha sido tan fuerte que va a haber una ruptura por un mecanismo de contusión. La laceración es una herida de espesor total, pero por un objeto cortante, por ejemplo, un pico de botella, un cuchillo, una navaja, ¿no? O algún fierro. Una injuria penetrante va a ser una herida que va a tener un orificio de entrada nada más y que puede haber un cuerpo extraño retenido en algunos casos. O sea, solo va a tener un orificio de entrada. Versus una perforación donde va a haber un orificio de entrada y uno de salida del mismo agente y no vamos a encontrar cuerpo extraño intraocular, vamos a encontrar dos lesiones, ¿no? Mayormente estas heridas perforantes están por ellas por perdigones, ¿no? Que muchas veces en algunas manifestaciones los policías pues hacen uso de estos perdigones, eh, ingresan al ojo, algunos pueden quedar retenidos, pueden causar injurias penetrantes o algunos injurias perforantes que ya
El perdigón atravesó el ojo y se quedó ahí en la órbita, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta muy bien eso, ¿no? Asimismo, los traumas oculares a globo abierto son graves, ¿no? Sí, son graves. ¿Por qué? Porque hay una herida y conlleva un riesgo potencial muy alto de que desarrollar una endoftalmitis, ¿no? Ocurre en mayor proporción, como les dije, en varones jóvenes, debido a que ellos van a hacer trabajos de tipos más, trabajos que demanden mayor desgaste físico y pueden pues pasar como accidentes fortuitos, accidentes laborales o muchas veces también agresiones, ¿no? A los síntomas, obviamente el paciente va a presentar dolor, y si es un trauma ocular a globo abierto, disminución de la visión, ¿no? Entonces, como les dije, si una visión está muy comprometida, muy reducida, obviamente la gravedad va a ser mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque estructuras más, como digo, más vitales del ojo pueden estar lesionadas. Puede haber una hemorragia vítrea, puede haber algún desprendimiento de retina, puede haber alguna catarata traumática, una lesión amplia en la córnea. Entonces, la agudeza visual con la cual se presenta el paciente va a jugar un valor determinante para establecer qué cosa el pronóstico visual final, ¿no? Entonces, va a haber gran variabilidad según el tamaño y la localización de la herida, ¿no? O sea, heridas más grandes obviamente también va a haber mayor gravedad y va a haber mayor inestabilidad del ojo, ¿no? En casi la mitad de los casos se va a afectar la córnea de forma aislada. ¿Por qué? Porque la córnea es el órgano que va a ser más anterior, es el que da la cara, por así decirlo. Entonces, casi siempre en la mayoría de traumatismos oculares, ya sean a globo cerrado o globo abierto, la córnea va a ser la que se va a afectar en mayor cantidad. Ahora, el globo ocular puede estar muy desestructurado, como le dije, si es que son eh, lesiones muy amplias, si es que hay hemorragia subconjuntival hasta 360 grados, o sea, una quemosis que me indica que puede haber, ¿qué cosa? Una herida escleral oculta, heridas que están por la parte posterior del ojo. Si es que hay ifema, sangre a nivel de la cámara anterior, o también si es que hay salida del contenido ocular, como por ejemplo iris, que es lo primero que va a salir, ¿no? Ahora, una cámara anterior más estrecha que en el ojo contralateral, o sea, siempre, digamos, por eso es lo que yo les digo, hay que examinar ambos ojos, ¿no? Entonces, hay que siempre comparar. La idea es que ambos ojos, cuando en un ojo normal, en una persona normal, ambos ojos sean simétricos, tanto la profundidad de la cámara anterior y algunas estructuras. Entonces, si yo encuentro con una cámara muy profunda y con una cámara muy estrecha, ya algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, si encontramos también, por ejemplo, deformidad a nivel de la pupila, las discorias, entonces pueden ser, digamos, algunos signos de una lesión corneal autosellante, ¿no? Cuando hay un trauma abierto. O sea, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ya, tuve una lesión con un objeto eh, punzocortante y obviamente va a haber salida de qué? De humor acuoso. Entonces, al haber salida de humor acuoso, ¿qué va a pasar? La cámara anterior se va a aplanar, ¿no? Pero yo veo y examino, pero ya no hay salida, ¿no? Pero en su momento lo hubo, ¿no? Entonces hay una asimetría de ambas cámaras, ¿no? Y asimismo, digamos, si veo que por ahí la pupila se ha tornado un poco discórica o está un poco deformada comparada con la del ojo contralateral y vemos que por ahí se inclina un poco hacia el lado de la lesión, pero no hay salida de humor acuoso, entonces es una herida autosellante, ¿no? Ahora, ¿qué signos nos van a orientar sobre la posibilidad de un globo ocular perforado? O sea, ya, digamos, nosotros tenemos el paciente, pero no encuentro, no encuentro lesiones hacia la mano, pero sí encuentro algunas características. Quemosis conjuntival, ¿qué cosa va a ser? Hemorragia 360 grados a nivel de la conjuntiva. Cámara anterior plana o estrecha, ¿no? O sea, si yo tengo una cámara anterior aplanada, que el iris y el endotelio coronar están chocando, o la cámara está muy estrecha, también hay que sospechar, pues, ¿no? Que por ahí puede haber alguna fuga de material, de humor acuoso, alguna herida que esté ahí. Hipotonía marcada, agarro, le toco el ojo, está como una pasta, está bien suave, ¿no? Desviación de la pupila, cualquier, pues, como les digo, deformidad a nivel de la pupila también hay que estar atentos porque podrían indicarnos de qué, de que hay una perforación porque está tratando de salir una parte del iris por esa herida, ¿no? Y defecto pupilar aferente también, si es que, por ejemplo, hay lesiones muy extensas a nivel, sobre todo las ocultas, que se van a ir por detrás, ¿no? Entonces, al ser estas muy extensas, pueden también lesionar el nervio óptico y puede haber un defecto pupilar aferente cuando ya hay una lesión a nivel del nervio óptico o cuando hay lesiones, por ejemplo, a nivel de la retina que sean muy extensas. Entonces, podemos encontrar este de par. Entonces, por ejemplo, miren, signos indirectos de herida escleral oculta, ¿no? Digamos, no encontramos aquí en la parte anterior ninguna lesión, no encuentro ninguna herida corneal, no encuentro herida escleral, pero ¿qué pasa? Encuentro esta quemosis hemorrágica también, 360 grados
inflamada. Esto no es normal, ¿no? No es normal. Entonces, yo que tengo, estoy en la obligación de descartar que la herida esté por la parte posterior. Entonces, imagínense examinar a este paciente. Yo no voy a poder determinar o diagnosticar esa herida escleral oculta ahí en consultorio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una exploración. Tengo que subir a este paciente en sala de operaciones, hacer un corte de 360 grados de la conjuntiva y por ahí meterme, disecar y buscar si es que encuentro alguna herida, ¿no? Si encuentro una herida, lo suturo. Obviamente, si va a estar en la parte posterior del ojo, el pronóstico visual va a ser muy sombrío. ¿Por qué? Porque recuerden que si pasa la hora serrata, pasando la hora serrata en la parte posterior, recuerden, la pars plicata mide 2 milímetros y la pars plana mide 4. O sea, heridas mayores a 6 milímetros por detrás del limbo ya van a, como le digo, conllevar, digamos, pronósticos visuales malos o reservados debido a que ya está en la retina ahí. Entonces, si hay una herida escleral ahí, hay compromiso de la retina. Puede haber desgarros grandes o desgarros gigantes o desprendimientos de retina y de coroides. Entonces, el pronóstico es malo, ¿no? En estos pacientes. ¿No? Aquí, por ejemplo, también encuentro que hemosis y fíjense, acá sí puedo ver una herida, pero solo logro verlo hasta acá. Entonces tengo que descartar en sala de operaciones y ver si es que por ahí se ha extendido hacia la parte posterior, porque hay una hemosis bien grande aquí. Por ejemplo, aquí que tengo un ifema, fíjense, ¿ve? Presencia de sangre a nivel de la cámara anterior. Fíjense, ¿ve? Entonces, también tengo que, esto es un trauma ocular a globo cerrado, ¿no? Solo ha habido un golpe, pero igual muchas veces cuando son contusiones muy grandes pueden haber, como le digo, rupturas oculares. Entonces, es muy importante tomar la presión del ojo, tratar de evaluar eh, el fondo de ojo, ¿no? Si yo tengo una presión ocular normal, difícil que por ahí tenga una ruptura ocular porque el ojo está manteniendo su tono. Pero si yo encuentro, por ejemplo, acá, que acá todo está cerrado, ¿no? Tengo un ifema, pero tomo la presión o toco el ojo y está muy hipotónico, estoy en la obligación de descartar una herida escleral oculta que no esté viendo ahí a simple vista. Entonces, el tratamiento, como digo, tenemos que restablecer la integridad del ojo, ¿no? O sea, tenemos que suturar. Tenemos que evitar complicaciones futuras como infecciones, la endoftalmitis o toxicidad por algunas sustancias, como por ejemplo metales o desprendimientos de la retina también, ¿no? Entonces, tenemos que dar el tratamiento una vez que veamos al paciente. Y así, digamos, yo soy médico general, me llegó un paciente que estaba, no sé, estoy en mis serums y llega un paciente que estaba, un agricultor que estaba, digamos, por ahí haciendo sus labores agrícolas y ¡pum! Le llegó, por ejemplo, un brazo del pico al ojo, ¿no? Entonces ya tengo una herida ocular, entonces desde ahí tiene que comenzar el tratamiento. De ustedes que los puedan captar, iniciar tratamiento vía oral, ¿no? De repente con ciprofloxacino, levofloxacino, 500 cada 12, y si tienen por ahí antibióticos oculares a la mano, indicarle, ¿no? Su antibiótico, aplicárselo cada 2 horas hasta que llegue con el oftalmólogo. ¿Para qué? Para evitar, pues, que durante el camino, durante, digamos, la referencia que ustedes estén haciendo, ese ojo se puede infectar, ¿no? Porque si se infecta, el pronóstico va a ser malo, ¿no? Peor digamos, encima tiene un pronóstico malo por tener una herida, y si le da, o si se agrega una endoftalmitis, el pronóstico va a ser peor. Entonces hay que tratar de ayudar siempre. Apenas vemos al paciente, hay que indicar el tratamiento. A pesar de que, digamos, ya, me llega este paciente a mí, digamos, no tengo un quirófano a la mano, no lo puedo operar durante la noche, me llegó una de la mañana, ya. Pues no te voy a operar ahora, pero te opero mañana temprano, a primera hora, 7 de la mañana, pero por favor, ponte tu antibiótico vía oral, tu antibiótico en gotas y obviamente manejar el dolor, ¿no? Para que el paciente esté tranquilo. Informar también, como les dije anteriormente, al paciente y al familiar sobre la condición real, ¿no? No hay que dar falsas expectativas, siempre hay que ser objetivos y sobre todo el pronóstico visual de acuerdo a la agudeza visual que encontré cuando llegó el paciente, de acuerdo a la ubicación de la lesión y sobre todo a la gravedad de las lesiones. Siempre hay que dar un pronóstico visual que sea verdadero y que sea objetivo, ¿no? Y también el plan de trabajo que piensa seguir, pues, ¿no? Si es un trauma ocular a globo abierto, obviamente explicar al paciente que tiene que ser operado, ¿no? Si es un trauma ocular a globo cerrado, mire, ¿sabe qué, señor? Tiene una hemorragia, vamos a observar cómo va la resolución de esa hemorragia, vamos a hacer controles de la presión intraocular, hay una inflamación del ojo, vamos a darle tratamiento médico y vamos a ir viendo cómo va. Siempre hay que informarle qué cosa vamos a hacer, porque el paciente tiene derecho a estar informado, ¿no? En el caso de los TOGAS abiertos, antibióticos tópicos y sistémicos, gotitas y pastilla vía oral.
Reposo con protector ocular sobre el ojo dañado, ¿no? Hay que colocar un protector para evitar que el paciente de forma inconsciente se toque el ojo y evitar que el paciente pues haga maniobras de valsalva, cargue peso y todo lo demás, porque eso puede desencadenar qué cosa, que haya mayor prolapso de contenido intraocular, ¿no? Si el paciente, digamos, levanta peso, hace maniobras de valsalva. Ahora, la mildresis y la cicloplegia para facilitar el examen siempre y cuando se permita, ¿no? Si es un trauma ocular a globo cerrado, sí voy a poder hacer un fondo de ojo, ¿no? Pero si es un TOGA, bueno, digamos, si es un TOGA va a ser muy difícil que podamos evaluar el globo ocular porque como va a haber prolapso de iris muchas veces, no va a haber una buena dilatación pupilar, entonces hay que evaluar bien esos casos, si en caso se pueda, como les digo, hacer un examen de fondo de ojo en estos pacientes. Normalmente pacientes con togas, pues difícilmente vamos a poder hacer un examen de fondo de ojo porque muchas veces la córnea está muy lesionada, hay mucha opacidad de medios, hay atrapamiento de iris, de pupila y no, pues no se puede evaluar. Entonces, posteriormente ya cuando la parte aguda se resuelva y si es que las transparencias de los medios los permitan, poder hacer un fondo de ojo, ¿no? Y si en caso, digamos, no hay transparencias, por una opacidad corneal que esté difusa y que no me permita ver el fondo de ojo, bueno, quizás solicitar una ecografía posteriormente para ver, pues, si es que hay un desprendimiento de retina o si es que hay alguna hemorragia en el vítreo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso de una hemorragia de un tramo ocular a globo abierto, fíjense aquí hay una herida grande, ¿no? Con una quemosis 360 grados y aparentemente hay ifema total, ¿no? Una lesión bien severa. Ahora, entonces, ¿qué cuidados pues tenemos que tener con estos pacientes? Hay que prevenir los vómitos, hay que prevenir, sobre todo manejar el dolor y prevenir la infección, ¿no? Hay que evitar la compresión, porque esa compresión por diferente presión puede hacer que haya mayor prolapso de contenido intraocular. Hay que evitar el uso de pomadas, o sea, no es que yo agarre y digo, ya, llegaste que estás con toda la uvea expuesta, con toda la retina expuesta y te aplico una terramicina y te parcho el ojo. No, hay que evitar, ¿por qué? Porque la terramicina al contener pues ungüentos derivados del petróleo, entonces pueden producir reacciones tóxicas con estructuras que son intraoculares. Obviamente si es una úlcera corneal, ¿no? Donde no haya perforación o exposición de contenidos intraoculares, o alguna conjuntivitis o alguna abrasión corneal, sí puedo poner pues un ungüento, puedo poner un parche compresivo, pero en un trauma a globo abierto no. Y hay que evitar sobre todo el uso de corticoides tópicos en traumas abiertos, pues, ¿no? Esto puede facilitar la proliferación de bacterias también. En un trauma a globo cerrado, y si tengo componente inflamatorio, ahí sí tengo que usar corticoides de ley, pero en un globo abierto no. Y de ser posible tomar una muestra, pero estudio microbiológico si es que por ahí lo requiere o si es que estoy sospechando de ahí de algún foco infeccioso, ¿no? Ahora, la regla general en el todo hay que hacer una reparación primaria, o sea, operar, cerrar la herida, ¿no? Que debe ser inmediata, hay que evitar la evisceración y enucleación inicial, sobre todo en pacientes que tengan traumas oculares severos. No es que yo tenga el ojo todo destruido y diga, ya, perdiste el ojo, te lo retiro por completo, te retiro el contenido intraocular. No, hay que tratar de lo posible de conservar la anatomía del ojo, tratar de salvar el ojo con cirugía. Obviamente, si hay mucho daño a nivel del globo ocular y ya, pues a pesar de que yo suture no lo voy a poder reparar, pues obviamente ya hay que hacer ahí procedimientos más, más, más agresivos, como es la evisceración, que es el retiro del contenido ocular. O sea, yo conservo el globo ocular, conservo la esclera, los músculos extraoculares, pero retiro qué cosa, retiro la córnea y retiro todo el contenido intraocular, retina, cristalino, poroides. ¿Para qué? Para poder colocar un implante dentro de esa esclera y posteriormente cerrar y el paciente pueda colocarse una prótesis. Eso es lo que es una evisceración. Versus una enucleación. Una enucleación es cuando yo saco el globo ocular por completo, ¿no? Pero ya conservo los músculos extraoculares, pero retiro todo el globo ocular completo. Ahí también puedo colocar una prótesis, pero es más, como le digo, es severa la cirugía, ¿no? O sea, digamos, ya el paciente va a quedar sin globo ocular, va a ser más incapacitante, la rehabilitación también va a ser mayor, entonces de lo posible, como digo, tratar de ser lo más conservadores que se pueda, ¿no? Hay que usar anestesia general de preferencia, ¿no? Debido a que estas cirugías son muy dolorosas, el paciente de por sí, por el trauma, tiene dolor y al momento de hacer la cirugía también. Entonces, de preferencia, utilizar anestesia general, sobre todo para evitar que el paciente puje durante la cirugía.
Pero hay algunos centros de los cuales no se dispone de anestesia general, entonces ya pues tenemos que utilizar la anestesia local como los bloqueos retrovulvares o perivulvares con abundante anestesia y reservar la anestesia general en el caso de niños, ¿no? Y hacer profilaxis antibiótica y antitetánica, ¿no? Antitetánica sobre todo si es que ha habido contacto con metal, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo tenemos un diagrama, un dibujo de una herida esclerocorneal, donde nosotros suturamos. Pues primero colocamos un punto a nivel de lo que va a ser la referencia anatómica que le va a dar mayor estabilidad al ojo, colocamos un punto en el limbo, colocamos puntos en la córnea, terminando de colocar los puntos en la córnea, pasamos a lo que es la esclera. Ahora, siempre que tratemos un traumatismo a globo abierto, siempre hay que sospechar endoftalmitis, por eso siempre a la mano de los pacientes darles siempre su antibiótico y si podemos enviar muestras para cultivo, sería lo ideal, ¿no? Tanto del vítreo y, digamos, si también retiramos un cuerpo extraño intraocular, mandarlo a anatomía patológica para que se pueda reservar por posibilidad de problemas médico-legales, ¿no? O sea, no es que yo agarre, retiro el cuerpo extraño y lo coloco en la historia, lo pego con una cinta en la historia, no, hay que mandarlo a anatomía patológica para que ellos lo puedan guardar y si por ahí se requiere por pericias policiales o algún juicio, digamos, la presencia o quieren, solicitan, digamos, ver qué tipo de material ha sido el que ha causado esa lesión, pues anatomía patológica ya se encarga de todo ello, ¿no? Y bueno, al hacer los cultivos con los diferentes medios de cultivo que se van a utilizar, pues, ¿no? El agar sangre, el agar chocolate, el tioglicolato, el saburó, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estamos escuchando. Ahora, si existe un alto índice de sospecha de endoftalmitis, obviamente hay que considerarse el uso de antibióticos intravítreos. Cuando ya, digamos, tengo una sospecha muy alta de endoftalmitis, ¿no? Que agarro, digamos, combino antibióticos de amplio espectro como vancomicina y ceftazidima y los coloco a nivel del vítreo, ¿no? Una inyección intravítrea para evitar que me haga una endoftalmitis, ¿no? De repente cuando encuentro un cuerpo extraño intraocular o digamos son heridas de mayor data, ¿no? Mayor tiempo, entonces coloco un intravítreo. Obviamente, digamos, el uso de antibióticos profilácticos es controversial, ¿no? Porque la incidencia de endoftalmitis en estos casos de traumatismos de globo abierto son de un 5%, pero mejor es pecar por exceso que por defecto. Y obviamente los agentes etiológicos más frecuentes son los estafilococos y los anaerobios, ¿no? Ahora, en casos severos, en casos de alto riesgo, donde haya, digamos, desprendimiento de retina, hemorragias vítreas, tengamos retinólogo a la mano, de repente una endoftalmitis, ya se va a tener que hacer una vitrectomía, ¿no? En caso de que, como le vaya compromiso a nivel del segmento posterior, ¿no? Ahora, debe estar indicada en estos casos y en general no debe pasar los 14 días, ¿no? ¿Por qué? Porque el pronóstico visual va a ser más sombrío. ¿En qué casos, digamos, se va a hacer vitrectomía si es que hay cristalino dislocado o subluxado, luxado, cavidad vítrea? Si es que hay opacidad de medios y desprendimiento de retina detectado por ecografía, si es que hay desgarros gigantes que hay que tratar, si es que hay desgarros retinianos grandes eh, y asociado a desprendimiento de retina, si es que hay tracción a nivel del vítreo y la retina, si es que hay cuerpo extraño intraocular que lo tiene que retirar el retinólogo, y si hay heridas perforantes del globo ocular pero a nivel posterior, ¿no? Entonces ahí lo ideal es que se haga una vitrectomía, ¿no? Entonces, también se va a hacer vitrectomías en estas circunstancias, ¿no? Si hay, digamos, evidencia de endoftalmitis, también tiene que entrar, ¿no? A una endoftalmitis no vamos a poder dejarle pasar una semana, 14 días, porque la endoftalmitis es fulminante, o sea, en un día te lesiona el ojo de forma irreparable, entonces mientras más temprano detectes una endoftalmitis y le das tratamiento, mejor. Y si es que evidenciamos también presencia de cuerpos extraños intraoculares tóxicos como hierro, cobre, bronce, zinc, aluminio, vegetales que son una alta fuente de bacterias y que puedan condicionar endoftalmitis, o algunos otros materiales biológicos si es que hay duda, ¿no? Si es que hay duda de que pueda tener, digamos, una endoftalmitis, ya entro mejor para asegurarme. Ahora, los factores pronósticos de agudeza visual en pacientes con trauma, edad, ¿no? Obviamente pacientes más jóvenes pues van a tener un pronóstico levemente mejor que un paciente de edad avanzada, ¿no? Los elementos de la injuria, no sé si es que ha sido si es que ha sido un objeto romo, punzocortante, etcétera, ¿no? Obviamente, si ha sido un objeto contuso, digamos, y ha habido una ruptura ocular, esas van a tener peor pronóstico. La localización,
muy importante, y el tamaño de la herida, ¿no? Es diferente una herida que esté localizada en la córnea versus que esté localizado en la parte posterior, ¿no? Grado de hemorragia intraocular, los hemovitrios, la presencia y sobre todo el tipo de cuerpo extraño intraocular que yo pueda encontrar, la mala agudeza visual o la agudeza visual con la cual haya entrado el paciente. Recuerden, mejor agudeza visual, mejor pronóstico. Peor agudeza visual, peor pronóstico. Y si es que encuentro defecto pupilar aferente relativo, que me pueda estar, digamos, dando un indicio de alguna lesión a nivel de retina o de nervio óptico, ¿no? Si encuentro esto, obviamente ya mi pronóstico va a ser malo porque ya tengo un daño a nivel de primera neurona, que normalmente va a ser irreparable, ¿no? Ahora, si encuentro un cuerpo extraño intraocular, se puede localizar en diferentes partes del ojo. Puede localizarse en la cámara anterior, puede localizarse en el cristalino, o la mayoría se suele localizar a nivel del cuerpo vítreo, del humor vítreo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los síntomas, no? Básicamente, digamos, cuando tenemos un trauma ocular a globo abierto, el mecanismo, cómo ha sido el accidente, ¿no? Entonces, si un paciente ha estado picando cemento, si ha estado martillando un clavo, si ha estado cavando por ahí suelos, ¿no? Y ha estado, digamos, no sé, perforando piedras, o cualquier choque de instrumentos de metal, ¿no? Por ejemplo, digamos, esmerilando, o este choque de metal con superficies duras, digamos, se van a considerar maniobras de alto riesgo que puedan condicionar a que un paciente, digamos, que presente un trauma ocular a globo abierto pueda tener una retención de un cuerpo extraño intraocular, ¿no? Entonces, y cuando son sintomáticos, pueden producir dolor, disminución de agudeza visual porque puede generar una respuesta inflamatoria que va a ocasionar que las turbidez dentro del ojo, y puede relacionarse un grave pronóstico visual final, ¿no? Sobre todo el tipo de cuerpo extraño intraocular, ¿no? Entonces, tratamientos antibióticos, en algunos casos cicloplégicos, sobre todo posterior a la cirugía, ¿para qué? Para relajar el cuerpo ciliar y con eso disminuir el dolor, ¿no? Sutura de la puerta de entrada hacia donde fue la herida. Si hay cuerpo extraño, hay que extraer el cuerpo extraño, ¿no? Esa es la imagen que les enseñé anteriormente, ¿no? La herida corneal, discoria, catarata traumática, lesión de la pupila, ¿no? Fíjense, aquí se hizo, por ejemplo, una radiografía de órbita y que encuentran acá, miren, vemos un artefacto, ¿no? Un artefacto. Bueno, aparentemente no es un artefacto, sino es una, vemos un punto hiperdenso. Entonces, aquí hay presencia de un cuerpo extraño intraocular. Obviamente las superficies blandas no se van a evidenciar a nivel de una radiografía, pero sí, esto, miren, este es de tipo metálico, ¿no? Porque se nota, ¿no? Ahora, cuando hay un estallido y una ruptura ocular, bueno, eso sí es bien grave, ¿no? Porque mayormente es por un tipo contuso y obviamente ha sido un golpe muy severo que obviamente ha roto el ojo, ¿no? Entonces, son traumatismos de gran intensidad, objetos de menor diámetro que el reborde orbitario. O sea que, digamos, si son grandes, obviamente el reborde orbitario va a proteger, pero si son pequeños, obviamente van a incidir directamente donde, del globo ocular, y si es muy, como digo, intenso, puede producir estas rupturas, ¿no? Ahora, los ojos que van a ser más proclives a presentar una ruptura ocular, ¿quiénes son? Los ojos con enfermedades o cicatrices previas, ¿no? Que van a debilitar las paredes del globo ocular. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, pacientes que han sido operados de catarata, ¿no? Más riesgo en pacientes con antecedente de extracapsular, mini-nuc, menor riesgo en pacientes con facomulsificación. Pero basta que tengan este antecedente de cirugía, ya, son ojos que son muy propensos a romperse, ¿no? Otros también que sean ojos que hayan tenido anteriormente un antecedente de trauma ocular, ¿no? Y que recibieron un impacto, son tan piñas que nuevamente se lesionaron y ya se rompió el ojo, ¿no? Entonces, donde hayan, digamos, zonas de debilidad, ¿no? Y, como les dije, pues más frecuente en ojos operados de catarata, de incisión amplia, ¿ve? Como les dije, en unos casos intracapsular, que son técnicas similares al extracapsular, pero que ya no se usan actualmente, o se usan, pero en casos muy especiales, pero que conllevan a que incisiones grandes, ¿no? Y esto también, como digo, estas rupturas se pueden producir en cualquier ojo que haya sido sometido a cirugía intraocular. O sea, no es que me operé un pterigion y me golpean el ojo y se me va a perforar el ojo, no, pues un pterigion es en la parte externa, pero estos son cirugías intraoculares que conlleven a qué, a, a incisiones que
nos permitan, digamos, hacer procedimientos por dentro del ojo, ¿no? Ya les mencioné también esta imagen, fíjense que hay un estallido ocular, ¿no? Secundariamente ha habido una perforación por ese estallido y fíjense, ¿ven? Todo esto es la uvea, todo esto es la uvea y acá hay un coágulo grande. Obviamente este ojo ya posteriormente va a ser sometido a una evisceración para terminar de retirar todo este contenido intraocular y es posible colocar un implante, ¿no? Para que este paciente posteriormente pueda usar una prótesis. Pero acá, por ejemplo, ya no voy a poder suturar, por más que quiera, digamos, reparar este ojo, va a ser imposible que yo logre introducir todo este material que ya prolapsó. Prácticamente esto es un expulsivo, ¿no? Por ahí debe estar la retina. Entonces, cuando hay un estallido de ruptura ocular, como digo, de todas formas hay que tratar de intentar la reconstrucción del ojo, tratar de no eviscerar, pero en algunos casos ya las lesiones son tan severas que no queda de otra ya que retirar el contenido intraocular, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un estallido ocular en un paciente operado de catarata con dehiscencia completa de la incisión previa y ha habido salida masiva de contenido ocular por una hemorragia supracoroidea postraumática. O sea, el paciente tiene antecedente de cirugía de catarata, recibió un golpe contuso, hizo una hemorragia, por ahí digamos, hubo una ruptura a nivel de ¿qué? De la incisión donde se hizo la catarata por el mecanismo que fue tan intenso. Asimismo, también por el golpe tan fuerte hizo una hemorragia coroidea masiva y todo ello que ha ocasionado pues que haya un síndrome expulsivo, ¿no? O sea, todo el contenido intraocular, la uvea, ha salido al exterior, fíjense, todo el contenido. En este caso ya pues no queda de otra ya que terminar de viscerar el ojo, ¿no? Y obviamente el pronóstico aquí es malo, ¿no? Este paciente ya perdió el ojo. Aquí también hay un estallido ocular, fíjense. Había una lesión tan severa, pero tan severa, que el cristalino salió, fíjense, ¿ve? Obviamente aquí también ha habido lesión a nivel párpado, pero fíjense, todo este cristalino y encima es con catarata, fíjense, no está transparente, tiene catarata, eso debe ser un paciente adulto mayor. Pues ha habido un estallido ocular, una ruptura ocular que ya salió el cristalino por acá. Otra patología que se puede presentar es una oftalmía simpática, pero esto no se va a presentar al momento. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de uvea la semana pasada les hablé sobre la oftalmía simpática? Entonces, ¿qué va a pasar? Pacientes que no han sido sometidos o que no han recibido un tratamiento quirúrgico, no se ha cerrado de forma adecuada las heridas, van a presentar una inflamación bilateral de la uvea, que va a ser causada por infiltración nodular de linfocitos y células epiteliales de etiología desconocida, pero más que todo una reacción inflamatoria, una reacción inmunológica, a nivel del cual el ojo contralateral también se va a afectar, a pesar de que ese ojo no ha sufrido ningún daño, pero por el simple hecho de no haber cerrado esa herida, el cuerpo va a formar anticuerpos y que van a atacar los receptores de la uvea. Y obviamente hay uvea en el ojo lesionado y en el ojo que no está lesionado, va a producir esta reacción inflamatoria y produce la oftalmia simpática, que es una reacción similar a lo que es un BKH, una panoftalmitis, una panuveitis. Entonces, hay que darle tratamiento adecuado, ¿no? Porque si no, el paciente puede perder el otro ojo también. Entonces, se va a relacionar con injunias penetrantes del ojo, o sea, heridas en las cuales muchas veces ha habido prolapso de uvea. Y va a aparecer generalmente de las 4 a 8 semanas posterior al trauma, si es que por ahí no hemos hecho pues una sutura adecuada, si es que por ahí lo hemos operado, no hemos operado de forma correcta, ¿no? Hemos cerrado la herida, pero hemos dejado por ahí un pedazo de uvea, un pedazo de iris expuesto por debajo de la conjuntiva. Bueno, ese paciente tiene alto riesgo de que me pueda hacer que pues una oftalmia simpática, ¿no? Por pérdida de esa barrera hematoacuosa anterior y de la barrera hematoretiniana, ¿no? Entonces, se va a estimar una incidencia de 1 en 500 casos de injuria penetrante. Entonces, de 500 pacientes, uno por ahí va a ser una oftalmia simpática. Por eso es muy importante que operemos al paciente lo más rápido para evitar a corto plazo la endoftalmitis y a largo plazo una oftalmia simpática. Entonces, ¿cuáles son la clínica? Uveitis, pues, ¿no? Dolor, fotofobia, precipitados retroqueráticos en el ojo contralateral que no ha sido lesionado, adelgazamiento posterior del iris, desarrollo de disnequias posteriores, en algunos casos glaucoma agudo, ¿no? Y obviamente, al tratarse de una uveitis, de una panuveitis, hay que dar tratamiento, pues, con inmunosupresores, como corticoides, en algunos casos inmunomoduladores. Y si el ojo traumatizado ya no tiene potencial de reparación, o sea, ya cicatrizó, ya no tengo nada que hacer, este ojo debe ser enucleado
¿Para qué? Para evitar que siga desencadenando una reacción inflamatoria y que el otro ojo se pueda perder, ¿no? Ahora, aquí se hizo un estudio retrospectivo de los traumas a globo abierto en el INO del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2001, ¿no? Entonces, se ha utilizado una clasificación para trauma ocular y se encontraron pacientes entre 10 meses a 90 años, ¿no? Que presentaron trauma ocular, ¿no? Ahora, en cuanto al género, al sexo, menos en mujeres, mire, 15.7% versus 84.3% en varones, ¿no? O sea, tiene, digamos, se acerca bastante a la literatura internacional cuando dice que los varones son los que sufren mayor casos de trauma ocular a globo abierto, ¿no? Ahora, el tipo de traumas, un 22.9% ruptura, un 58.2% penetrante, la mayor cantidad, cuerpo estaño intraocular 7.8%, perforante 0.6% y mixto 10.5%, ¿no? Ahora, la agudeza visual, fíjense, la mayoría de pacientes que han llegado con traumatismo ocular a globo abierto, digamos, de 20/400 a percepción de luz, aprox, un 52.9%. O sea, la mayoría de pacientes llegan lamentablemente con visiones muy comprometidas, ¿no? Y obviamente, recuerden, al tener una visión mayormente comprometida, el pronóstico visual va a ser malo, ¿no? Versus 7.2 pacientes mejores o iguales a 20/40, entre 20/50 a 20/100, 7.8, 20/100 a 20/400, 4.6 y entre 20/400 a PL 52.9, ¿no? Obviamente también hay pacientes que llegaron a una percepción de luz, o sea, pérdida total de visión, un 20.3%, ¿no? Y algunos casos que no se consignaron, ¿no? Entonces, fíjense, la mayoría de pacientes llegan lamentablemente con visiones muy comprometidas. Zona de injuria, zona 1. Zona 1 se denomina de la córnea hacia el limbo, ¿no? Heridas que pueden estar dentro de la córnea y que llegan hasta el limbo. Zona 2, hasta del limbo hasta 5 milímetros posterior al limbo, ¿no? Ya sea en todo lo a 360 grados. Y zona 3 es posterior, de 5 milímetros posterior al limbo hacia la parte posterior. Obviamente, si están en zona 1, el pronóstico visual va a ser mejor porque solo está localizado a nivel de la córnea. Zona 2, bueno, intermedio, ¿no? La esclera va a estar comprometida, el cuerpo ciliar, pero en la zona 3, que ya es la parte más posterior, ahí hay compromiso pues de estructuras nobles, como por ejemplo la retina, y obviamente lesiones a nivel de esta zona van a tener pronósticos visuales más sombríos. Entonces, la mayoría de lesiones van a estar localizados a nivel de la zona 1, o sea, córnea, ¿no? Seguido de la zona 2 a nivel de la esclera anterior y zona 3 en un 24.9%. Ahora, el DEPAR no se consignó en la mayoría de casos, 92.8%, debido a que, digamos, no se ha podido consignar. Debido a que, recuerden, la mayoría, digamos, de estas lesiones vienen con prolapso de la uvea. Entonces, muchas veces el iris está atrapado en las heridas, hay deformidad a nivel de la pupila, entonces, muchas veces este DEPAR no se puede evaluar en algunos casos, ¿no? Digamos, podríamos evaluarlos en los casos, por ejemplo, de que queramos descartar heridas esclerales ocultas, ¿no? Donde la cámara anterior y el iris y la pupila estén indemnes, ahí quizás podríamos consignarlo. Entonces, por eso lo que la mayoría no se consignó el DEPAR en un 92.8%, positivo 0% y negativo en 7.2%. Normalmente hacemos DEPAR en pacientes que tienen traumas oculares a globos cerrados, debido a que ahí, salvo que por un traumatismo tan intenso haya una ruptura del esfínter pupilar del iris, a nivel del cual encontramos encontramos anisocoria, ¿no? Porque hay un DEPAR, sino porque simplemente el golpe lesionó la pupila y obviamente se rompieron estos haces musculares y la pupila se dilata, pero no es por causas neurológicas, sino porque ya, pues, por impacto directo del traumatismo se lesionó el iris y la pupila. Ahora, los lugares del trauma. Según este estudio del INO, el 34% fue en casa, 17% en el trabajo, 12.4% en la calle, 20.9% asaltos, agresiones, 9.1% armas de fuego, minas, explosiones, 0.7% en las explosiones y no consignado, 5.9%. Pero es importante siempre anotar el mecanismo del traumatismo, ¿no? Ahora, el tipo de material que ha causado la injuria, vidrio, 26.8%, metal, la gran mayoría, 35.3%, orgánico, 5.9%, piedras, 8.5%, y otro tipo de material, 13.7%, que no lo consigna, y otro no consignado, 9.8%, ¿no? Ahora,
Las asociaciones o lesiones asociadas al traumatismo del globo ocular abierto, ¿no? Hemovitrio, 5.3%. IFEMA, 4.8%. Desprendimiento de retina, 5.2%. Desprendimiento de retina una semana posterior al trauma, 9.8%. Uveitis anteriores, 22.9%. Uveitis posterior, 0.7%. Y panuveitis, 11.1%. Ahora, compromiso del cristalino en el 41.8% de los casos. Y el tipo de compromiso, ¿no? Catarata traumática en un 75%. Luxación del cristalino 21.9% y subluxación en un 3.1%. Entonces, la mayoría, digamos, de compromiso, la mayoría de pacientes que, digamos, tengan algún compromiso del cristalino, en su mayoría van a ser catarata traumática. Y obviamente va a haber luxación y subluxación si es que el trauma fue intenso y ha roto la zónula que se encarga de fijar el cristalino al cuerpo ciliar, mantener la posición del cristalino, ¿no? Y los tipos de cirugía. Solo cierre, la mayoría de los casos, 84.3%, porque lo que se tiende a hacer, ¿qué cosa es? Solucionar la emergencia del momento que es cerrar la herida. Vitrectomía posterior en el 3.9% de pacientes, evisceración 8.5%, enucleación 1.3%. La enucleación es una técnica que ya se está tratando de dejar de lado, ¿no? Y pacientes que no requirieron cirugías, 2%. De repente pacientes con heridas autosellantes, ¿no? Asociados a vitrectomía anterior, 10.5%, o sea, pacientes pues que ya tuve que reparar la córnea, retiré el cristalino y por ahí pues me encuentro vitrio a nivel de la cámara anterior, pues tengo que hacer vitrectomía porque ese vitrio me va a inflamar la cámara anterior y me puede producir desprendimientos de retinas posteriores si es que dejo las adherencias y estos producen tracción, ¿no? Entonces, si encuentro vitrio a nivel de la cámara anterior, tengo que hacerle vitrectomía de ley. Y extracción de cristalino en un 9.2%, ¿no? Ahora, cirugía secundaria, o sea, posterior al cierre primario de la herida, ¿no? Vitrectomía, la mayor, 15%. Cirugía de catarata más implante lente intraocular, 7.8%. Colocación de antibióticos intravítreos en 3.9%, cuando hay alta sospecha de endoftalmitis. Evisceración en un 3.9% en algunos pacientes que, bueno, ya, digamos, han tenido lesiones muy severas, el ojo ha entrado en tisis, ya no se ve, como le digo, estético, entonces pacientes ya deciden, ya, yo simplemente quiero que me haga una evisceración para colocarme un implante, una prótesis y ya el ojo se me vea de forma más simétrica y más estética, ¿no? Otros tipos de cirugía en 0.7% y no cirugía secundaria en un 68.7%, ¿no? Mayormente pacientes que obviamente han tenido compromiso solo de la zona 1, en algunos casos zona 2, ¿no? Endoftalmitis, 11.1% y negativo, o sea, pacientes que no hicieron endoftalmitis posterior a un trauma, 88.9%, ¿no? De los pacientes que hicieron endoftalmitis, los cultivos, el 11.7% fue positivo a Staphylococcus aureus y el 88.3% pues no arrojó ningún resultado, ¿no? A pesar de ser endoftalmitis. Y las ecografías se realizaron en el 73.2% de pacientes y solo no se le hicieron a un 26.8%. Encontramos cuerpo extraño intraocular en el 14.4% de pacientes con togas y metal fue lo más frecuente, ¿no? 54.5%. Ahora, la extracción de este cuerpo extraño se dio más de 24 horas en un 22.7%, en menor de 24 horas en un 68.2% y no se le retiró en un 9.1%, ¿no? Entonces, eso sería todo en cuanto al tema del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta? Doc, en el caso de la atención primaria, si llegara un paciente que tiene los síntomas clásicos, ¿no? De un TOGA, ¿cuáles serían las medidas principales que podríamos hacer con ese paciente, lo que tendríamos a la mano? Ya, digamos, a ustedes les llega un paciente con un traumatismo ocular de globo abierto, lo que podrían hacer, uno es antibióticos, antibioticoterapia sistémica. Entonces pueden iniciar tratamiento con, por ejemplo, ciprofloxacino. Si tienen ciprofloxacino, 750 cada 12 horas, o si tienen levofloxacino, pueden dar 500 cada 12, de frente vía oral. Y también indicar, por ejemplo, un antibiótico de amplio espectro, de tipo tópico, como por ejemplo moxifloxacino o gatifloxacino. Podrían indicarle una gota cada 1 hora o cada 2 horas hasta que el paciente, digamos, llegue a su centro de salud. Obviamente, si es de acá de Lima, digamos, y ustedes están por acá y puede dirigirse al Lino o a cualquier clínica, solo podrían mandarlo con gota, ¿no? O también podrían iniciar el tratamiento, digamos, vía oral, pero como van a ser distancias cortas y el paciente seguro, pues en 1 o 2 horas va a llegar al centro de atención,
pues quizás en esos casos podríamos solo colocarle un parchecito y el antibiótico. Pero si son pacientes que están lejos, sí, ¿no? Su antibiótico vía oral, su gotita, de preferencia colocarle un protector ocular, ¿no? De preferencia un protector más que un parche. Entonces, si tienen a la mano un protector ocular, coloquen el protector. Pero si no tienen a la mano el protector, colocar un parche, pero no, que no sea compresivo. No hay que hacer presión porque podrían con eso facilitar el prolapso de más sustancia intraocular, ¿no? De más contenido intraocular. Básicamente eso y enviarlo por emergencia, ¿no? De preferencia, como le digo, al INO, ¿no? Si es que es un paciente del seguro, si es que es un paciente que tenga CIS, por ejemplo, si es que es un paciente que no tenga ningún tipo de seguro, mándenlo al INO, pero si es un paciente que tiene salud, de preferencia enviarlo al centro de salud donde esté adscrito, ¿no? De repente Almenara, Rebagliati, Sabogala, donde pertenezca, ¿no? Básicamente ustedes con antibiótico, ¿no? Porque ya si es un traumatismo ocular a globo abierto va a ser quirúrgico, eso ya lo va a tener que manejar el oftalmólogo, ¿no? Pero ustedes pueden ayudar previniendo las infecciones, ¿no? Que ese paciente pueda adquirir una infección, una endoftalmitis. Chévere, Doc, gracias. Doctora, doctora, con respecto a la ruptura ocular en cirugía de catarata, como la mínimo que me mencionó, ¿en qué casos podría darse? Ay, disculpe, ¿me puedes repetir? Como que están trabajando, no escuché. Ah, ya. Con respecto a la ruptura ocular en cirugía de catarata, como la mínimo que mencionó, Ya, ¿en qué casos podría darse? En casos podría, ya, mira, o sea, normalmente, digamos, esas rupturas oculares van a ser más frecuentes en pacientes que hayan tenido, digamos, cirugías previas y donde haya una zona de debilidad a nivel de la esclera o a nivel de la córnea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, el paciente puede haberse operado de catarata extracapsular o mininuca hace 15 años, ¿no? Pero lamentablemente, digamos, el día de hoy recibió un impacto, una agresión con puño y tuvo una ruptura ocular, ¿no? Entonces, obviamente ese paciente tiene que ser quirúrgico también, ¿no? O sea, porque al haber una ruptura va a haber prolapso del iris, de la uvea, entonces posiblemente también por ahí esté prolapsando el lente, ¿no? Entonces, es quirúrgico, ¿no? Hay que enviarlo también, igual que tratarlo como si fuera un traumatismo ocular de globo abierto común y corriente como los demás, y darle también su antibiótico vía oral, darle sus gotas, colocarle un protector y en todo caso un parche que no sea compresivo y mandarlo también para que lo puedan operar. Ah, ya, doctor, gracias. Sí, o sea, se comporta, digamos, toda ruptura en el ojo, ya sea ruptura, ya sea herida penetrante, perforante o algún cuerpo extraño intraocular, ustedes en lo posible traten de evitar las infecciones y como les digo, en todos ellos hay que tratar de evitar las compresiones, los parches compresivos, pero como les digo, eso puede facilitar la salida de mayor material intraocular, ¿no? Entonces, básicamente eso. Doctora, ay, perdón. Tengo una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre una enucleación y una evisceración? Ah, ya, justo lo dije, la evisceración normalmente se va a limitar, o sea, yo tengo el globo ocular. A ver, vamos, tengo por acá a ver un esquema, a ver, un momentito. Ya, a ver. Ese es un ojo, un globo ocular, ¿ya? Entonces, si yo hago una evisceración, lo que yo voy a hacer es, ¿qué cosa? Esto es una parte, no son las estructuras del ojo, si lo ven. Yo retiro la córnea, ¿y qué voy a hacer? Con una cureta, con una cuchara, voy a retirar todo el contenido de la pared interna del ojo. Retiro iris, cristalino, retiro vítreo y retiro, ¿qué más? Retina y uvea. Y solo me quedo con ¿qué? Con la esclera y los músculos extraoculares. O sea, solo retiro el contenido intraocular. Pues retiro el contenido intraocular y solo me quedo con esto, con el globo ocular, los músculos extraoculares. Obviamente, al no tener, digamos, todo el contenido, este ojo, pues, va a tender a disminuir su volumen. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Colocar un implante, ¿no? Esto puede ser un implante. Coloco un implante dentro del ojo, suturo conjuntiva, espero que cicatrice, y encima puedo colocar, ¿qué cosa? Una prótesis. Eso es una evisceración. Versus una enucleación. En una enucleación yo retiro todo el contenido, o sea, yo retiro todo el globo ocular, ¿no? En algunos casos puedo conservar, en algunos casos se puede conservar
lo que es los músculos extraoculares, y en otros casos voy a tener que retirarlo. Mayormente las enucleaciones se hacen cuando hay, digamos, retinoblastomas o tumores como melanomas, que puedan, digamos, donde haya que retirar, digamos, todo el contenido. ¿Para qué? Para evitar que haya una proliferación del tumor, del cáncer, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una enucleación, yo retiro todo retiro este globo y retiro una parte del nervio óptico. Entonces, yo me llevo la esclera, me llevo una parte del nervio óptico y solo dejo, en algunos casos, si es que no está asociada a una neoplasia, dejo los músculos extraoculares, dejo los rectos, ¿no? Y a nivel de ese recto puedo colocar un implante, pero ya no tengo el globo ocular, ¿entienden? Y ahí no tengo aparte del nervio. Entonces, yo retiro todo el globo ocular dejando los músculos extraoculares. Y como digo, si es en caso asociado a una neoplasia y hay compromiso de músculos extraoculares, ya me llevo también los músculos extraoculares, ¿no? Pero esa es la diferencia. Evisceración, retiro lo que está dentro del ojo, pero conservo el globo, y en la enucleación me llevo el globo, ¿no? Y puedo dejar algunos músculos extraoculares. Obviamente la más ablativa va a ser la enucleación, porque me estoy llevando más estructuras, ¿no? Y es la que en todos los casos se tiene que evitar llegar a hacer. Incluso últimamente las cirugías oftalmológicas han avanzado bastante, que en casos de retinoblastomas, si son lesiones muy pequeñas, y también en los casos de melanomas, lo que se están haciendo son resecciones intraoculares del ojo, ¿no? O sea, se hacen vitrectomías, se extraen solo las lesiones, se aplican quimioterapias, termoterapia transpupilar. Entonces, se hace todo tipo de terapia, ¿para qué? Para evitar que el ojo se nuclee, ¿no? Para evitar hacer tan ablativo, tan evitar ser tan, como les digo, poco conservadores, ¿no? Porque recuerden que esto es una cirugía muy cruenta, ¿no? Y en los cuales, pues, va a desencadenar que el paciente, pues, no quede, pues, con resultados estéticos buenos, ¿no? Imagínense a un niño hacerle una enucleación, esa órbita no va a desarrollar de forma adecuada, o a un joven, por ejemplo, someterlo a una enucleación también, pues, va a ser muy traumático, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos llegar a evitar, ¿no? Ese tipo de cirugías que son muy cruentas. Entonces, más o menos ya quedó claro de la diferencia de ambos. Sí, doctora, gracias. Ujú. Entonces, bajo ninguna indicación, o sea, en el caso de trauma ocular, se debe optar ya por la enucleación, ¿no? Claro, de todo lo podría, si es un caso muy severo, a nivel del cual ya tanto la esclera esté destruida totalmente y ya no tenga dónde colocar un implante, ahí sí, pues, ¿no? De acuerdo a la severidad, pero lo que se trata es evitar llegar a todo ello. Incluso, por ejemplo, si hay una hemorragia expulsiva o una ruptura ocular, un estallamiento ocular a nivel del cual ya, pues, el cristalino haya protruido lo que es la uvea y la retina. Obviamente el ojo solito se visceró prácticamente, ¿no? Por el grado de la lesión. Entonces lo que ahí hay que hacer simplemente es terminar de limpiar las partes internas del ojo, no dejar, recuerden, uvea porque puede producir oftalmia simpática. Entonces tratar de limpiar todo muy bien para poder acomodar un implante, ya sea de acrílico, hidroxiapatita, que es la que más se adapta, y eh, continuar, pues, ¿no? Con el tema del paciente. ¿No? Pero sí, tratar de todo lo posible llegar a esos dos tipos de cirugías, sobre todo evitar más la enucleación. Y si tenemos chance, como les digo, de reparar el ojo, de suturar y poder mantener la estructura ocular lo más que se pueda, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero hay casos en los cuales es inevitable y lamentablemente las lesiones son tan severas que ya no queda de otra más que viscerar el ojo. Entonces, yo he visto, bueno, en mi época de residente solo visceraciones, enucleaciones, no, por traumas no llegué a ver, no llegué a ver, pero sí deben haber habido algunos casos anteriormente, ¿no? Pero visceraciones sí he visto varias. Gracias, doctora. Ujú. Doctora, en este caso de la evisceración con el implante o la prótesis, ¿esos son así estéticos o pueden ser funcionales en la visión? No, son estéticos más que todo, porque recuerden que ese ojo ya no va a ver, ¿no? Entonces, ya básicamente, digamos, para que el paciente no tenga ese noftalmos, no tenga ausencia, digamos, de córnea, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos ese tipo de procedimientos, queda solo conjuntiva, porque tratamos de cerrar la parte anterior con conjuntiva. Entonces, obviamente se va a ver antiestético, ¿no? Y a muchos pacientes no les va a gustar. Entonces, por eso es lo que optamos más que todo, poner el implante para darle volumen a la órbita
y colocar la prótesis con que tenga el iris o el color del iris similar al del ojo contralateral para que se vea más estético. Obviamente no va a ser al 100%, pero va a ser mejor que tener un ojo, como le digo, enoftálmico, un ojo con ausencia de globo ocular, un ojo con ausencia de córnea, entonces creo que en esos casos es mejor colocar todo ello, ¿no? Y obviamente con el tiempo, pues, ¿no? Digamos, si son niños, son pacientes muy jóvenes que han sido sometidos a evisceración, ya tienen su implante y van a usar, digamos, prótesis, con el tiempo pues van a haber alteraciones porque esa órbita no va a crecer de la misma forma como cuando tendría el ojo natural y con el tiempo también se va a producir una tosis secundaria al uso también de, no tanto por el uso de prótesis, sino como hay ausencia de globo ocular, entonces se produce una tosis secundaria, ¿no? Y obviamente va a haber asimetrías, ¿no? Los pacientes que tienen prótesis dicen, no, con el tiempo se me ha caído el párpado, ya no me veo bien, entonces ya tienden a recurrir a otros tipos de cirugías estéticas para tratar de, como les digo, de que ambos, tanto párpados, ojos, se vean simétricos, ¿no? Entonces, siempre va a haber cambios secundarios que se vayan a producir por ello, ¿no? Pueden haber también entropión y todo lo demás, ¿no? Pero sí, básicamente es estético. Funcional ya no, porque ya, como les digo, ese ojito no va a ver, esa prótesis no se va a mover. Obviamente, si el paciente intenta mover, como les digo, el implante sí, pero la prótesis va a estar fija, va a estar adherido a los fondos de saco. Entonces, ese ojo ya no va a tener mayor libertad de movimiento como un ojo natural, ¿no? Entonces, sí, es un poco traumático para muchos pacientes. Doctora, otra pregunta sobre algo que usted mencionó en la introducción de la clase, sobre los 5% del trauma relacionado al deporte. ¿Qué es lo que suele haber cuando hay un golpe con la pelota? Ah, ya, o sea, son pacientes pues que tienden a jugar fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, por X motivos se distrayeron y reciben un pelotazo ahí en la parte de la órbita, ¿no? Obviamente muchas veces pues la pelota de fútbol tiene un peso, tiene un grosor diferente, es diferente que te golpeen con una pelota de fútbol o con una pelota con la que juegan esos niños que son de jevecito, que son suaves, ¿no? Entonces, los impactos por pelota de fútbol son más fuertes por el material de la pelota y también por el impacto, ¿no? Sobre todo si ha sido un pelotazo así que es muy cerca y ha sido pateado con mucha fuerza, sí, pues te va a producir ello, ¿no? Uno, es más frecuente el de pelota de fútbol, ¿no? Porque acá, al menos en el Perú, es el deporte que mayormente se tiende a jugar y va a ser el deporte que la mayoría de jóvenes va a tender a desarrollar, ¿no? De ahí puede haber también, digamos, asociado también a tenis, por pelota de tenis, y todas esas cosas, ¿no? Pero no, al menos en mi experiencia no me ha llegado mucho por otro tipo de deporte, me ha llegado más por fútbol, ¿no? Porque es lo que, al menos en el INO, la mayoría de personas, como son de clase media a clase baja, es el deporte que está pues mayormente distribuido, el deporte que tiene mayor aceptación en esos estratos sociales es el fútbol, ¿no? Difícil un paciente, digamos, de clase media o de clase baja te va a jugar tenis, o te va a jugar polo, te va a jugar golf, ¿no? Lo que más se desarrolla, fútbol o vóley, ¿no? Mayormente. Ahora, por vóley es difícil, ¿no? Porque mayormente es manual y estás ahí con la mano y en cierta parte te puedes defender. Pero eso con el fútbol, cuando vienen, pues, los impactos más fuertes y todo lo demás, tienen a ser las causas más frecuentes de trauma ocular asociado a deporte, ¿no? Ok, gracias, doctora. Ujú, Doc, una curiosidad más, ujú, recuerdo que cuando era niño teníamos un amigo del colegio que tenía un objeto extraño en la esclera. Nosotros ya. rumoreábamos que era la punta de un lápiz porque la verdad es que se parecía mucho a la punta de un lápiz, pero el niño no había tenido ningún accidente inmediato, llevaba años así. ¿Es posible que se permita o se deje un cuerpo extraño en el ojo de un paciente? Mm, en unos casos, por ejemplo, a nivel de esclera, hay extraños que no pueden retirar, ¿no? Entonces, sobre todo cuando tienden a ser múltiples, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces por explosión de pirotécnicos llegan casos en los cuales ya llegan niños con quemaduras de superficie ocular muy extensa y obviamente también quedan los restos de la pólvora. Entonces tratamos de retirar todo lo que se pueda,
pero muchas veces no se logra retirar todo. Hay personas que vienen por estallido de llanta, por ejemplo, ¿no? Un día me llegó un señor así con múltiples cuerpos extraños ahí en la córnea. Eran tantos que de verdad algunos ya eran muy difíciles de retirar, entonces se optó por dejar, digamos, algunos ahí, no tanto en esclera, sino a veces en conjuntiva, ¿no? Entonces, siempre tratar de retirar lo más que se pueda, pero muchas veces cuando llegan a ser múltiples y hay mucho daño de la esclera, a veces hay que dejar algunos, ¿no? Siempre y cuando vigilando y haciendo los controles y digamos, si en algún momento vemos que ese cuerpo extraño está desencadenando una reacción inflamatoria muy severa que está lesionando la córnea, la esclera, pues hay que retirarlo. Pero por ahí quedan aislados y ya no producen ningún tipo de reacción inflamatoria y lo podemos dejar, ¿no? Obviamente si el niño, digamos, o el compañerito que usted me refiere, no ha tenido ningún golpe, puede ser pues un pequeño lunar, un pequeño nebus a nivel de la conjuntiva, ¿no? Que daría la impresión de que tuviera ahí un cuerpo extraño, pero de repente se trata de un nebus ahí que, con el cual nació y ya lo tiene ahí, ¿no? Chévere, Doc. Ujú. ¿Alguna duda, alguna consulta más? ¿Alguna duda? ¿Algo más? Listo, entonces, recuerden que el jueves va a ser su examen. Repasen los temas que corresponden a la primera unidad, solo va a venir eso. Y básicamente cosas básicas, ¿no? Que digamos a ustedes les va a servir, ¿no? No vamos a hacer tampoco preguntas tipo residentado de oftalmología, subespecialista de glaucoma, subespecialista oculoplástico, no, cosas que ustedes como médicos generales les va a servir bastante, tienen que identificar y ya posteriormente si alguno de ustedes quiera ir ya a la especialidad ya va a ver esos temas con mayor detalle, ¿no? Entonces, repasen para su examen, vamos a tratar de que sea cosas que sí les sirvan para más adelante, ¿no? Y cosas básicas de anatomía, ¿no? Lo básico. Tampoco nos vamos a ir a cuánto mide el tendón de tal músculo, ¿no? todo lo básico, ¿sí? Repasen sobre inervación, repasen sobre anatomía de la córnea, repasen sobre un poco de fisiología, las cosas más importantes, un poco sobre capas de la retina y todo ello, ¿sí? Entonces, Está bien, doctora. nos estamos viendo la próxima semana. Estudien para su examen que va a ser el jueves, ¿ya? Entonces, estamos en comunicación. Nos falta el tema que es anatomía patológica del ojo. Eso lo vamos a desarrollar después del examen. O sea, pues de la próxima semana. Ok, doctora. Chévere, doctora, gracias. Listo, cuídense. Gracias, doctora.